Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro ciclo de conferencias sobre Dale un buen uso a tu dinero. Estamos en la tercera sesión de este semestre. Muchas gracias a los profesores, en particular al maestro Jesús, que ahorita lo presento, que nos acompaña en esta sesión. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de los centros comunitarios de aprendizaje o a través del Centro Virtual de Aprendizaje, y también a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo vía Facebook. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Sergio López, yo soy responsable de Desarrollo Comunitario de la Dirección de Educación para el Desarrollo. Dentro de estas actividades, pues lo que hacemos es promover la parte del Centro Virtual de Aprendizaje. Y qué mejor que están invitando a profesores de diversas áreas del Tecnológico de Monterrey a que nos compartan, ahora sí, un conocimiento y sobre todo tips o recomendaciones para que podamos tener una mejor calidad de vida. El centro virtual, como ustedes bien saben, lo que busca es disminuir la brecha tecnológica y sobre todo ofrecer educación de alta calidad y a muy bajo costo, si no es que gratuito. Va a haber conferencias, recuerden que hay cursos, tenemos muchos recursos disponibles en el centro virtual que es completamente gratuito, solo tienen que conectarse y van a tener acceso a más de 90 cursos y 180 recursos que están disponibles en diversas maneras. También tenemos más de 100 aliados nacionales e internacionales que nos van ayudando a promover contenido que va reforzando nuestro centro virtual. Y esto es parte de las charlas que hoy tenemos en este momento, ¿no? Estar ese conocimiento que generamos en el Tecnológico Monterrey, compartirlo y sobre todo de una forma práctica para mejorar nuestra calidad de vida. En el centro virtual, si me regresan la presentación, muchas gracias, tenemos 11 áreas temáticas en donde destaca tecnología de información, finanzas personales, que es donde embarcamos este tema, cultura de la salud, etcétera. Y como podemos ver en la siguiente, hacemos un pequeño zoom al área de finanzas personales. Aquí vamos documentando los cursos, las conferencias, los diversos materiales, para que ustedes también tengan esta posibilidad de conocer y de dar información para la vida diaria. Eso es más que nada nuestro objetivo en el centro, ¿no? ¿Qué conferencia tenemos hoy? Dentro del ciclo Dale un buen uso a tu dinero, hoy presentamos presupuesto con el maestro Jesús David Morales Villarreal. El profesor es profesor del Tecnológico Monterrey, actualmente es director de las carreras de Contaduría Pública y Finanzas, así como de licenciado en Administración Financiera aquí en el Campus Monterrey. Cuenta con una maestría en Finanzas por el Tecnológico Monterrey y también un máster en Contabilidad en la Universidad de Texas en Dallas. Gracias, maestro Jesús David, por compartir con nosotros su tiempo y esta conferencia. El grupo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Me da mucho gusto participar en esta conferencia que es tan importante para nuestra vida diaria. Finalmente, yo les voy a pedir a todos los que nos están viendo, escuchando, nos vayan a escuchar, que se relajen, porque a la hora de hablar de dinero nos empezamos a poner en medios tensos, así que vamos a hacer, la idea es que hoy hagamos el presupuesto, aprendamos a hacer el presupuesto, veamos cuál es la mejor manera, no es para morirse, no se estresen, y aquí lo que vamos a hacer es dar algunos tips por ahí que nos puedan servir al momento de planear nuestras finanzas en el corto plazo. Entonces, ¿un presupuesto qué es? Es un plan financiero para determinar excedentes o faltantes de recursos. Así lo define la teoría. Y un presupuesto lo podemos pensar a corto plazo y a largo plazo. Lo que nos va a ocupar el día de hoy va a ser el presupuesto a corto plazo, el día a día. El largo plazo ya lo han visto en otras sesiones o lo verán en sesiones posteriores, que tiene que ver con el ahorro, con las inversiones grandes, etcétera. Pero por ahorita nos vamos a enfocar en el corto plazo. Fíjense bien, ¿por qué queremos presupuestar? De entrada, lo más obvio es para saber de antemano cuáles van a ser mis gastos. Tenemos que saber y tener bien claro cuáles van a ser los gastos que vamos a tener durante un periodo de tiempo. Entonces, el presupuesto nos va a poner en un solo lugar todos los gastos que vamos o que esperamos tener, para poder conocer en qué momento podremos realizar gastos adicionales. Si ya sabemos cuáles son mis gastos regulares y si ya sabemos también en qué momento vamos a recibir los ingresos, vamos a poder planear mucho mejor aquellos gastos más fuertes o aquellos gastos que no son recurrentes, pero que sin embargo los tenemos que hacer. Para tener claro cuáles serán los meses en donde requerimos ahorrar más. Hay momentos en donde, por la naturaleza del tiempo, por los compromisos que tenemos, hay meses muy complicados y para eso nos tenemos que preparar. Se me viene a la cabeza
Sabemos que en agosto entran los niños a clase y sabemos que vamos a gastar en uniformes, sabemos que vamos a gastar en útiles escolares, sabemos que a lo mejor en alguna cuota por ahí. Si ya conocemos eso, vamos a tratar de ir ahorrando poquito a poquito para que en el momento en el que llegue ese día ya tengamos nosotros un excedente que podamos utilizar tranquilamente y no tener que recurrir a financiamiento, o sea, la tarjeta de crédito o créditos que luego nos salen muy, muy caros. Creo que ya habían tenido aquí una sesión de tarjetas de crédito. Entonces, si podemos prevenir, ¿qué caso tiene utilizar tarjetas de crédito? Entonces, esa es otra razón importante. Y para saber cuándo y por qué monto debemos ahorrar para imprevistos o gastos fuertes o para el ahorro en sí mismo. El ahorro debe ser considerado siempre como algo que debe ocurrir. O sea, el ahorro no es opcional. Y si vamos a ahorrar a lo mejor 50 pesos o vamos a ahorrar 10 pesos o vamos a ahorrar 100 pesos, lo que sea, el ahorro tiene que pasar. No podemos darnos el lujo de no ahorrar. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos haciendo es un plan. Y vamos a tratar, y ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a tratar de apegarnos a ese plan lo más posible. Sin embargo, sabemos que la realidad va a cambiar un poquito. O sea, a veces gastamos menos, a veces suben los precios. Entonces, siempre es importante tener un colchoncito por ahí como ahorro para esas eventualidades. Ahora bien, ¿cuáles son las partes importantes que tenemos que revisar? Podemos contestarnos 4 preguntas y en el momento, esta presentación va a ser tratar de contestar estas 4 preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los gastos recurrentes que tendré que hacer? ¿A qué me refiero con gastos recurrentes? Gastos que tenemos que hacer siempre, todos los meses. Mes tras mes tenemos que hacer ese gasto, sabemos que está ahí. Como serían los servicios eléctricos, como sería la comida, como sería el transporte. O sea, tenemos que saber cuáles son los gastos de los que no nos podemos escapar. Y luego viene cuáles son los gastos no recurrentes que espero tener. Estos gastos no recurrentes son gastos que tenemos que hacer, pero no necesariamente los tenemos que hacer todos los días. O sea, no se suceden todos los meses, como les decía ahorita. El caso de los útiles escolares. Hacemos el gasto fuerte en agosto o en julio. A lo mejor sí, que se gasta una libreta, que se acaba, que hay que comprar lápices, pero ya son gastos mínimos. El gasto fuerte es a lo mejor una vez al año. En uniformes esperaríamos que duraran todo el año. Entonces, tenemos que saber cuáles, o tratar de prever cuáles son los gastos no recurrentes. Obviamente esto se tiene que financiar con algo. Obviamente de algún lugar tiene que salir el dinero. Entonces, aquí el punto es, ¿cuántos ingresos esperamos tener? Nosotros como las personas que trabajan como asalariados, bueno, ¿cuál es mi sueldo mensual o quincenal o semanal? Eso lo tenemos que tener muy claro. También, ¿cuáles son los ingresos adicionales que espero recibir? Generalmente el ingreso adicional puede venir en la forma de aguinaldo, que es el más típico en el caso de los asalariados, o, no sé, algún fondo de ahorro que tengamos en la empresa, o a lo mejor puede ser prima vacacional. Y otra fuente de ingresos, que esa sucede una sola vez, que lo vamos a discutir más adelante, es cuando tenemos algo, que vendemos alguna cosa, algún bien, esa es otra fuente de ingresos, y tenemos que presupuestarlo, tenemos que tener ese estimado. Y finalmente, ok, ya que sé cuánto voy a gastar, cuánto ingreso tengo disponible, la siguiente pregunta es cuánto voy a ahorrar. Parecería que lo que sobra es lo que vamos a ahorrar y que no es tan importante. Sin embargo, tenemos que crear la cultura de que todo lo que nos quede se tiene que ahorrar. No es, me sobró tantito, me sobraron 500 pesos, entonces ya me puedo ir a alocar. No, ese dinero lo tenemos que ir ahorrando. No quiero decir con esto que vivamos como ermitaños y no nos divertamos, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese excedente porque lo podemos utilizar después. Ahora, vamos a empezar con los gastos recurrentes. Son aquellos que se presentan rutinariamente, como sería la alimentación, los servicios públicos, la transportación, la colegiatura. Cosas que que sabemos que tenemos que pagar todos los meses. Aquí pudiéramos incluir, aunque no es un gasto, es más un pago de deuda, en los pagos de tarjetas de crédito, por ejemplo. Sabemos que cada mes tenemos que hacer un pago, o si tenemos algún crédito, Infonavit, etcétera. Sabemos que tenemos que pagarlo y que eso nos va a reducir nuestro ingreso, nuestro disponible. Entonces tenemos que conocer cuáles son esos gastos
recurrentes son los principales, son los que por los que nos tenemos que preocupar en el día a día. Y luego está por el otro lado cuáles son los no recurrentes. ¿Cuáles son aquellos gastos? Generalmente los gastos no recurrentes son mucho más fuertes o son más grandes que los gastos recurrentes. No es el caso en todas las ocasiones, pero generalmente así es. Por ejemplo, los seguros, el pago trimestral. Sé que tengo un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, o tengo el seguro de los carros. Bueno, pues esos los pago cada 3 meses. Pues sé que cada 3 meses tengo que hacer un ahorrito, tengo que tener en mente que tengo que pagar esos seguros. La tenencia de los automóviles en los estados que se pagan tenencia o refrendo, bueno, pues también lo tengo que tener considerado. El impuesto predial que se paga una vez al año. Los útiles escolares, como les mencionaba ahorita, los uniformes, todos aquellos gastos que sé que voy a tener que hacer en algún punto. La gran ventaja de estos gastos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es que de alguna manera los puedo planear mucho más fácilmente porque sé que van a ocurrir y tengo mucho tiempo para prepararme. Entonces, ustedes y yo sabemos que la única forma que tenemos para poder hacer frente a eso es ahorrando. Y en cada slide voy a estar remarcando que hay que ahorrar. O sea, de una vez les digo. Ahora bien, vamos a empezar ya un poquito más operativo. El presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos nos va a permitir saber cuánto de nuestro ingreso será utilizado y cuánto podremos tener en excedente para gastos no prioritarios. ¿Qué es un gasto no prioritario? Algo que no requiero hacer, un gasto que no es vital. Me gustaría hacerlo, pero no es vital. A lo mejor la parte de esparcimiento, o a lo mejor darnos el lujito de alguna cena afuera o algunos tacos por ahí, como no, con mucho gusto. Ese tipo de gastos no prioritarios nos van a resultar del presupuesto. Y aquí hago una aclaración bien importante. Nosotros tenemos que clasificar nuestros gastos con 2 variables, ¿sí? Los gastos en función de qué tan necesarios son y qué tan urgentes son. No es lo mismo. Y al momento que empezamos a presupuestar y hacer nuestro listado, y eso quizá lo vayan a ver en módulos posteriores, tenemos que priorizar nuestros gastos y saber cuáles son necesarios y cuáles son urgentes. Hay gastos que son necesarios y urgentes, como sería la alimentación, por ejemplo. O sea, es necesario, obviamente, gastar en alimentación o en transporte, y es urgente porque es algo que viene todos los días, que es algo que no porque gasté el día de hoy en transporte, mañana ya no lo voy a tener que hacer. Entonces la urgencia proviene de qué tan seguro es que lo voy a tener al día siguiente. Hay otros gastos que son necesarios, pero que no son urgentes. Por ejemplo, si estamos planeando pintar la casa o pintar algunas de las habitaciones de nuestra casa, pues esos son necesarios porque a lo mejor ya la pintura está bastante roída o tiene humedad o no sé. Pero no son urgentes, podemos esperar un poquito y esos gastos serían tendremos que tenerlos en mente. Hay otros que son urgentes porque ya me están exigiendo el pago, pero que finalmente no agregan ningún valor, no son necesarios, pero los tenemos que pagar. Por ejemplo, alguna multa, que esperemos que nunca tengamos multas, pero alguna multa, eso no me agrega ningún valor a mí, por eso hay que ser muy cuidadosos al momento de nuestros pagos, pagar a tiempo, etc. Los intereses moratorios, eso es urgente porque si no los pago, me va a salir más caro después, pero no son necesarios. ¿Por qué? Porque finalmente vienen de un descuido, no provienen de un servicio o de un bien que yo obtuve. Y hay otros que no son ni necesarios ni urgentes, y esos hay que tratar de desecharlos lo más posible, ¿no? Por ahí, una de las cosas que tendremos que evitar, y lo vamos a comentar más adelante, son las compras de impulso, por ejemplo. Al momento de presupuestar tenemos que ser bien claros en qué es lo que necesitamos, no lo que queremos. Y al momento de hacer el presupuesto, yo creo que esta es la parte más dolorosa. ¿Qué en realidad necesito? No qué quiero. Las compras de impulso es lo que nos van a tronar nuestro presupuesto. ¿Qué es una compra de impulso? Vamos al supermercado y me encuentro algo que se ve muy bonito o algo que se ve muy novedoso. Tengo ahí un extrita, pues déjame lo compro a ver qué pasa. El problema es que no nada más sucede una vez. Si sucede cada vez que vamos al súper,
pues entonces resulta que vamos a estar gastando una cantidad enorme de dinero en cosas que realmente no necesitamos. Entonces, por esa parte siempre tenemos que estar bien conscientes de lo que es necesario y no necesariamente, o sea, lo que necesitamos, no lo que queremos. Otra de las ventajas de hacer el presupuesto es que nos permite repartir el monto de los gastos no recurrentes para comenzar a ahorrar y no tener problemas para subsanarlos. Nuevamente, al momento que yo sé que tengo un gasto fuerte, como los uniformes, como los útiles escolares, y ya sé que existen y ya sé cuándo los voy a pagar, me permite prepararme para que al menos el golpe no sea tan fuerte. Entiendo que a veces es imposible en el día a día ahorrar el total, pero si nosotros en nuestro presupuesto nos disciplinamos y decimos, mira, el año pasado gastamos en uniformes 2,000 pesos. Bueno, a lo mejor vamos a ahorrar cada mes, a lo mejor voy a tratar de dejar libre unos 200 pesos o unos 150 pesos para que al momento en el que vengan los siguientes uniformes ya tenga algo ahorrado, ya no me pegue tanto en mi bolsillo. Y el último punto es aquí lo que les mencionaba. Tenemos que ser muy honestos en cuanto a cuáles son los gastos necesarios y cuáles son urgentes, qué es lo que queremos tener y qué es lo que necesitamos tener. Ahora, dentro de la estimación de gastos, siempre tendremos que, la pregunta clásica es, bueno, ¿y cómo los estimo? Está bien, me estás diciendo muchas cosas muy bonitas, pero ¿cómo le hago para estimarlos? Hay gastos que se llaman, que son los costos fijos o gastos fijos en términos simples. Son gastos recurrentes que siempre van a ser por el mismo monto. Si, por ejemplo, pagamos renta, el monto de la renta mes tras mes va a ser igual. No va a cambiar en un periodo de tiempo próximo. ¿Sí? Aquí hablamos, como les decía, un presupuesto a corto plazo, es decir, de un año, y esperaríamos que dentro de un año el monto de la renta no aumente tanto y si lo llegara a hacer sea de manera simbólica. Sin embargo, una vez que nos aumenta la renta, ese pago va a durar durante todo un año, ¿no? Entonces, esos son costos fijos. O si tengo un crédito, por ejemplo, tenemos por ahí el crédito de alguna casa o tenemos el crédito de un automóvil, la mensualidad ya está dispuesta. Entonces, ese gasto fijo o ese costo fijo ya lo conocemos. El problema son los gastos que son variables. Son los gastos que sé que voy a tener, porque de ley las voy a tener, pero estimarlos va a ser un poquito complicado en el sentido de que pues, obviamente van a cambiar de un día a otro. ¿Cuánto gasto en transportación? Bueno, tengo un estándar, más o menos voy a gastar tanto, pero a lo mejor un determinado día tuve que ir a otro lugar o tuve que comprar algo adicional en la comida o tuve que comprar o tuve que pagar no sé, más servicios, etcétera. Entonces, algunos tips para que nos ayudan un poquito a estimar esos gastos que son recurrentes pero que son variables, está en la siguiente tabla que por ahí les van a poner. Y aquí pongo 3 ejemplos, hay muchos más. El primero, por ejemplo, el caso de alimentación, ¿sí? Que es uno de nuestros gastos principales y prioritarios y vitales, y qué bonito. El ideal para estimar este gasto es ser bien conscientes de qué es lo que necesitamos por semana, y hablo por semana porque es mucho más fácil estimarlo quizás así, o por quincena, hacer una lista de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente usamos durante una semana, y en la siguiente visita al súper tratar de ver cuánto gastaríamos en hacer esa lista, es decir, en las cosas que necesitamos. No es tan ideal hacerlo, que hay mucha gente que lo hace viendo, bueno, es que siempre que voy me gasto 800 pesos o me gasto 1,000 pesos, siempre que voy o me gasto 500 pesos. No es tan ideal hacerlo así, por una razón, porque quizá esa lista o esa compra está, entre comillas, viciada, porque cada vez que vamos compramos cosas que no son necesarias. Entonces, no estamos realmente incluyendo o poniendo el costo de las cosas que necesitamos. Quizás estamos agregando cosas que no requerimos.
¿sí? Y si lo estoy estimando así, de entrada estamos condenados a cada vez más gastar en cosas que no necesitamos. Entonces, lo ideal es hacer una lista, miren, esto es lo que necesito, esto es lo que siempre utilizo, tanto de leche, tanto de, no sé, pan, etcétera, y ir al supermercado, la siguiente vuelta al supermercado, o donde compremos nuestros alimentos, y decir, bueno, lo que me gasto ahorita con estos precios es tanto, ¿sí? A lo mejor podríamos agregarle por ahí un 10%, un 5% por lo que pudiera pasar, pero nada más. Otro ejemplo, los servicios. ¿Cómo le hacemos para estimar los servicios? Si nos fuéramos por lo que pagamos el mes pasado, sería muy poco ideal porque, como ustedes saben, en muchos de los servicios es estacional. Sabemos que hay meses donde vamos a gastar más electricidad, otros meses donde vamos a gastar más en gas, en el caso por ejemplo, el caso de Monterrey, que está entubado el gas. En el caso de, no sé, agua, todos los servicios vamos a gastar a veces más. Entonces, basarnos en lo que gastamos el mes pasado no nos va a servir mucho, porque, por ejemplo, a lo mejor en diciembre gastamos de electricidad 200 pesos, pero porque realmente todo lo gastamos en gas. Entonces, una forma bien fácil de estimarlo es incluso en los propios recibos de los servicios. Viene por atrás, por ejemplo, el caso de CFE, por atrás viene cuál fue tu consumo del año pasado. Entonces te hacen comparaciones y te les dice, mira, en junio o en mayo del año pasado, tú en el bimestre gastaste tanto dinero. Ese es un punto de partida muy bueno. Al menos con eso sabemos cuánto ya gastamos en el periodo específico que estamos presupuestando. Checamos abril, no, pues en abril el año pasado gastamos 400 pesos. Bueno, yo esperaría que a lo mejor en este vamos a gastar 450 porque hubo un aumento de precios por ahí. Sí, siempre conviene agregarle un poquito por ahí considerando los precios. Y eso no es malo, y ahorita lo vamos a ver por qué, porque finalmente si no lo gastamos, ese dinero que habíamos presupuestado lo podemos ahorrar. Transporte, ¿cuánto nos gastamos en transporte para ir al trabajo? ¿Cuánto para llevar a los niños a la escuela? ¿Cuánto para otro tipo de transporte? Y no, como les decía, no necesariamente cuánto gastamos siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacemos otras vueltas, etc. Y aquí hago la aclaración que lo que queremos hacer es un presupuesto base. Lo más importante en nuestra cultura financiera es tener bien claro cuánto es lo que realmente necesitamos. Va a haber variaciones, pero lo importante es saber, mira, para poder funcionar correctamente, para poder llegar al trabajo correctamente, para poder llevar a los niños a la escuela, para poder comer como Dios manda, necesito gastar esto. Ya todo lo demás es superfluo, ¿sí? Ya todo lo demás ya lo iremos agregando en la medida de nuestras posibilidades, pero tenemos que tener bien claro cuánto es lo mínimo que tenemos que mantener. Ahora bien, un presupuesto de gastos nos conviene siempre ponerlo por escrito, no tenerlo en la mente. Una de las cosas más comunes es que he escuchado a muchísimas personas que dicen, es que yo hago mi presupuesto. ¿Y dónde lo tienen? No, pues es que lo tengo en la cabeza, porque yo sé perfectamente lo que voy a gastar. Eso no nos funciona. Y les voy a decir por qué. Podemos tener la mejor memoria sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, el proceso de escribirlo nos crea un cierto tipo de obligación de seguirlo, ¿sí? No es lo mismo tener en mente que tengo que gastar quizá 500 pesos en la quincena para alimentos, por ejemplo, o 1,000 pesos, a tenerlo ya en papel. ¿Por qué? Porque finalmente lo que escribimos no se nos olvida nunca. Y si se nos olvida, tenemos el papel para que no lo recuerde. Entonces, aquí no necesitamos cosas bien complejas. O sea, ustedes hay desde apps en los smartphones, hay apps que te ayudan a tener este registro. O sea, ya está casi, como dicen por aquí, masticadito en la boca. Ya nomás le pones cuál es el concepto y cuánto esperas gastar. Podemos usar Excel, podemos usar otro tipo de hoja de cálculo, hasta tener una libretita y apuntar todo. O sea, aquí sus herramientas básicas, volviendo a lo necesario y a lo urgente,
Lo único que se necesita, no necesitan cosas muy complicadas. Lo único que se necesita es que tengan una libreta, no un papelito, porque los papelitos ese sí se nos pierde. Una libreta que sea especialmente para apuntar nuestros gastos, una pluma para que no nos den ganas de borrar el gasto y aumentarlo, y una calculadorcita chiquitita, que cuesta 20 pesos en cualquier lado. Esa sí es buena inversión, para que vean. Tener una libreta, una pluma y una calculadora, con eso la armamos para hacer el presupuesto, no ocupamos más. Sí, que el Excel, que si lo quieren poner de colores, si tienen la posibilidad, qué bueno, porque se ve bien bonito, pero con una libreta tenemos. Y lo que vamos a hacer es listar todos los gastos que ya identificamos, todos, ¿sí? Por más pequeños que parezcan, porque esos gastos que parecen muy pequeños son los que nos van, se convierten como una piedrita en el camino. Creo que ya por ahí cuando estuvo Elvira por aquí con ustedes, les comentó esto. Hay unos gastos que se denominan gastos hormiga. Y el gasto hormiga son aquellas cositas que vamos sacando poquito a poquito porque cuestan bien poquito. Y entonces decimos, no, pues esos gastos ni se sienten. El problema es que sí se sienten. Es que antes de ir al trabajo, cada vez que voy al trabajo, llego y compro un paquetito de chicles. Que al cabo, ¿qué tanto son 10 pesos? Pues sí, pero 10 pesos todos los días, pues ya se nos hicieron 300 pesos. Y esos 300 pesos, a la hora que los juntamos, es lo que nos puede pagar la luz. Entonces, los gastos hormiga, como no tienen un nombre, son lo que decimos aquí en Monterrey, la feriecita, ¿no? El cambiecito que nos queda, ay, mira, son puras moneditas. No. Esas moneditas se nos pierden. Por eso también, entre paréntesis, cuando tengan muchas moneditas, vayan al banco. Los bancos tienen el servicio de que ustedes llegan con cambio, llegan con moneditas y se los cambian por billetes. Es mucho más fácil controlar y le duele a uno más cambiar un billete que gastar una monedita. Eso es comprobadísimo. Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, vamos a hacer todos los listados y vamos a ver cuáles son los gastos recurrentes. No, pues alimentación, gasolina, colegiaturas, renta, electricidad, agua, teléfono, los gastos que sabemos que tenemos que hacer todos los meses. Vamos a hacer un listadito para en realidad saber en qué gastamos. Sí, eso es básico. Entonces ya tenemos todo el listado y a lo mejor vamos a pensar en cosas que nunca habíamos pensado. Eso es lo padre de hacer un presupuesto y describirlo. Que al momento que estamos en este proceso, nos vamos a dar cuenta que gastamos en cosas que ya son tan comunes que nunca habíamos caído en la cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, en algún caso, me platicaban muy cercano, que gastaban todos los días, compraban una botella de agua de 1,5 litros porque había un bebé en casa, entonces preferían darle, no usaban el agua de corriente. Y entonces se compraba el 1,5 litros, pero no se sentía mucho porque eran 9 pesos, 8 pesos, lo que sea. Pero a la hora de que nunca, ni siquiera lo presupuestaban porque es agua, y el agua pues es vital. Entonces está bien, es saludable, ahorita que todo el mundo quiere estar a dieta. Qué bueno, que tomen agua, que el niño tome agua. Pues sí, pero resulta que sale mucho más barato, comprar el botezote grandotote que las botellitas. Sale casi, es más, casi les puedo decir que sale lo mismo. O sea, comprar 2 botellas y el bote grande sale lo mismo. Entonces esos gastos nunca los presupuestamos porque es que es obvio que tengo que gastar en agua. No, o sea, es obvio que tienes que gastar en agua, pero también es cómo lo gastas. No se trata de qué gastas, sino cómo lo gastas. Entonces, al momento que lo ponemos así en papel, ya tenemos la ventaja de saber, ay, mira, si estoy gastando mucho, si estoy gastando en eso. Nunca había caído realmente en la cuenta. Mientras no le ponemos nombre a algo, no nos sirve. O sea, no lo hacemos en el mundo, ¿no? Ahora, bueno, esto de los ingresos, este slide quizá lo mandé por ahí, pero bueno, no nos estorba los gastos no recurrentes. ¿Cómo los podemos estimar? Ya vimos los recurrentes, ¿ok? Los recurrentes son el agua, la alimentación, etc. Los no recurrentes, estos generalmente suceden con una periodicidad diferente al mes, es decir, los pagamos cada 3 meses, o los pagamos cada 6 meses, no se hacen todos los días.
Y, por ejemplo, el pago trimestral de seguros del auto, los gastos de útiles escolares, la tenencia, etc. Y para conocer estos gastos, la gran ventaja es que ahora podemos saberlo de antemano, ¿sí? Ahora podemos conocerlos desde mucho antes. Antes no, antes te dabas cuenta, hace 15 años o 20 años, tú te dabas cuenta cuánto ibas a pagar de tenencia hasta que prácticamente le ibas a pagar. O sabías del seguro y si es que alguien tenía seguro, el seguro y nada más te llegaba la factura. Y no había manera más que, si querías ir por ejemplo, la tenencia, tenías que ir a tránsito, a que te revisaran y que te dijeran, mira, usted debe tanto, y se metían en el sistema. Ahora ya no, ahora sí ya para esos casos ya no tenemos excusa, porque en Internet cualquier persona que tenga acceso a Internet puede entrar a muchos de los sitios y saber cuánto se debe. Entonces es una gran ventaja. Por ejemplo, en el caso de seguros, oye, pues a lo mejor si no tengo acceso o no tiene un servicio en línea, que ya ahorita casi todas las empresas de servicios tienen servicios en línea, pero si no lo tienen, oye, pues es tan fácil como levantar el teléfono y preguntarle a la gente, oye, ¿cuánto voy a pagar el siguiente mes? Y también ahí valdría la pena, para efectos de presupuesto, ver qué es lo óptimo, si nos conviene pagarlo trimestralmente o cuál sería la diferencia si lo pagamos anual. Tratar de hacer un ahorrito para pagarlo anual. Si me voy a ahorrar por ahí 1,000 pesos o no sé, 500 pesos, pues también ahí evaluaremos cuál es la mejor alternativa, ¿no? Si pagarlo trimestral o pagarlo anual o pagarlo semestral, etc. En el caso de útiles escolares, ¿cómo le hacemos para los útiles escolares? Que eso sucede una vez al año. Y hago hincapié en esto porque para la gente con hijos, este es uno de los gastos más fuertes, ¿sí? ¿Cómo podemos ir previniendo eso? La Secretaría de Educación Pública y prácticamente todas las secretarías de educación de los estados mandan o publican una lista oficial de útiles. Entonces, esa lista está en función de los planes de estudio, o sea, no es una lista aleatoria, es una lista que se analiza en función de lo que en cada grado escolar se va a requerir. Entonces, si esa lista ya la conocemos, porque esa se publica en todos lados, de hecho, en muchos supermercados me ha tocado ver que tienen la lista oficial ahí, te dice, mira, para primer año de primaria es esto, para segundo año de primaria es esto, para tercer año de tal. Entonces, a lo mejor no en este momento, en abril, no han puesto la del próximo año, pero yo puedo tener acceso a la del año pasado, y eso no cambia mucho. Entonces, oye, fenomenal, veo cuál es la lista, veo lo que pidieron el año pasado, y una de dos. La gente muy precavida puede decir, ¿sabes qué? Pues lo compro de una vez y voy comprando. Ya sé que siempre me van a pedir una libreta de doble raya, ya sé que siempre me van a pedir una libreta de raya. Oye, me lo encontré a buen precio, pues a lo mejor compro uno. La cosa no es gastar, sabemos que lo vamos a usar. O la otra es decir, bueno, en este momento, ¿cuánto me costaría llenar esta lista? Y esto es lo que tendría que ahorrar de aquí a que entren los niños a la escuela para poderle comprar todos los útiles, al menos los que son oficiales. Les decía las tenencias en el caso de los portales de gobierno, en el caso de los créditos, cuando tenemos algún crédito, podemos verlo de antemano. Fíjense bien, aquí en el caso de los créditos es bien interesante, porque podemos ver, por un lado, cuánto tenemos que pagar al mes siguiente, y por el otro, cuánto debemos, cuánto nos falta. Aunque no es menester de esta sesión, valdría la pena considerar el hecho de quizá pedir algo que se llama tabla de amortización, que es, bueno, cada mes, cuánto le voy bajando a mi deuda, porque en el caso de que me llegue algún ingreso adicional, pues a lo mejor me conviene pagar la deuda, pero eso ya será menester de un módulo posterior. Ahora bien, el siguiente punto. Mándame. Maestro, lo interrumpimos un momentito. Nos surgen aquí dos preguntas de lo que nos están enviando por redes. Una, en esta tabla interesante de gastos que nos puso de alimentación, gasolina y todo, ¿cómo considerar, por ejemplo, estos gastos sin decir marcas, transmisión vía streaming por internet, o incluso los gastos a celular, ¿no? Porque luego que estás metiéndole la tarjeta o estás metiéndole un plan, ahí eso cómo impacta en el presupuesto y qué tanta cultura
hay realmente en México o en alguna ciudad, por ejemplo en Monterrey o en otra ciudad que usted conozca, realmente hay una cultura de hacer este presupuesto aunque sea familiarmente o estamos perdidos todavía? Mira, te voy a responder la parte más práctica y luego la parte filosófica, Okay, ¿va? perfecto. La parte práctica, ¿cómo le hago para todos los servicios de Internet? O sea, lo presupuestaríamos como presupuestamos el agua, la luz, el teléfono. Por ejemplo, en el caso de los servicios de Internet en el hogar, ya ahorita casi la gran mayoría de los proveedores de esos servicios tienen cuotas o tienen tarifas ya establecidas mensuales. Entonces ya sabemos, dependiendo del paquete, si quieres, no sé, 1 mega de velocidad o quieres casi más rápido que el internet de la NASA, tienes la opción. Y ya lo sabes desde antes, firmaste un contrato, es algo contractual, ¿no? Entonces, por ese lado, se convierte en un tipo de costo fijo. En el caso de los teléfonos móviles, igual, si tenemos un contrato, pues ya sabemos cuánto vamos a pagar. Y aquí es importante ser muy cuidadosos en la parte del uso de los servicios, porque si no, vamos a perder mucho. Y por otro lado, en lo que me decía que si tenemos la cultura, existe, sí, lo hacemos, pero generalmente lo hacemos ya cuando estamos, ya cuando nos acabamos todo. Es que tenemos que presupuestar porque no me alcanzó. Ya se acabó. Es que gastas mucho. Ahí es donde empieza el problema. Este es un proceso familiar. El presupuesto es un proceso familiar. Y siéntate todos, para que todos se sientan responsables. Pues si no, ¿cómo funciona esto? En el caso de los ingresos, vamos a seguir ahorita. En el caso de los ingresos, eso es mucho más fácil, entre comillas, ¿no? En el caso para los asalariados. En el caso de los asalariados, bueno, si sabemos cuánto vamos a recibir. En el caso de los que tenemos un negocio propio o hay algún negocio propio, aquí se complica un poquito porque la parte del ahorro es mucho más importante. Si tenemos un negocio propio y nuestros ingresos son variables, tenemos que determinar cuáles de los ingresos que recibimos cada mes tenemos que acostumbrarnos a tener nuestro sueldo. Por ejemplo, alguien que tiene un pequeño comercio de verduras, ¿sí? O que tiene... no se maneja un taxi o lo que sea, su ingreso es variable. Uno de los errores más comunes en el caso de los emprendedores, he trabajado mucho con ellos, uno de los errores más comunes es que piensan que su trabajo es gratuito y no es gratuito. ¿Cómo le hacemos para los ingresos? Al momento de presupuestar de mis ingresos yo me voy a poner un sueldo. Oye, pero es que trabajo para mí mismo, o sea, ¿cómo me voy a dar? Pues sí, tienes que ponerte un sueldo. Tienes que decir, de todo lo que genere, cada mes yo voy a tener disponible 10,000 pesos o 12,000 pesos. Oye, es que este mes me fue súper bien y gasté 15. No, tú pégate a 12. El resto lo vas a guardar porque va a haber un mes en que a lo mejor nada más vas a tener 8. Entonces, eso que tuviste extra, haz de cuenta que lo vas a compensar. Eso es bien importante. En el caso de los asalariados es más fácil porque tengo mi sueldo quincenal, semanal, mensual, etc. Sé que voy a tener gastos adicionales, pero ingresos adicionales, el aguinaldo, por ejemplo, es uno de ellos, y a lo mejor puedo tener ingresos por la venta de bienes. En el caso de ingresos debemos clasificarlos, cuáles son los recurrentes, cuáles son los que son no recurrentes, cuáles son los que son de una sola vez. Y fíjense, en la siguiente slide, eso es bien importante, y quería llegar a esta en el caso de ingresos, tenemos que aprender a etiquetar nuestros ingresos. ¿A qué me refiero con etiquetar? Nuestro sueldo es para los gastos de todos los días. O sea, para el recurrente. El sueldo es para eso y para lo que nos quede de ahorro. El aguinaldo, los gastos los ingresos que recibimos una vez al año, las primas primas vacacionales, el fondo, eso es para ahorro. O para gastos que sabemos que vamos a tener, no muy recurrentes. Las comisiones que recibimos en el caso de los vendedores, todo para ahorro. Si vendemos un bien, acordémonos, es que voy a vender una casita. Ah, qué bueno, pero acuérdate que esa casita la vas a vender una sola vez. Entonces no es como que ya vendí la casa, ya tengo el dinero, entonces me voy a ir a alocar y voy a comprar cosas que no necesito. Pues no sirve porque ese ingreso ya no lo vas a volver a recibir. Ya que tenemos listados los gastos recurrentes y no recurrentes, vamos a empezar a distribuirlos en el momento de pago. Para poder saber en qué momento vamos a tener los gastos más fuertes y cómo nos vamos a ir ahorrando. Y la siguiente, ¿para cuánto tiempo debemos presupuestar? Debemos presupuestar para periodos menores de un año.
Podemos hacerlo para 10 años, pero eso ya sería otro tipo de presupuesto, sería el presupuesto de ahorro, el presupuesto de, en inglés se llama wealth management, el presupuesto de lo que vamos a, de la riqueza que esperamos generar en nuestra vida. Y como les decía, cada presupuesto que hagamos lo tenemos que ir dividiendo en secciones más chiquititas. Un presupuesto que hacemos para un año nos podemos perder. Entonces, ya sabemos en un año más o menos, o en 6 meses, o en 3 meses cuánto vamos a gastar, pero luego tenemos que dividirlo. Ahora sí, la parte operativa, cómo le vamos a hacer y cada semana cuánto voy a gastar y en qué voy a gastar y todo esto. Y tengo por aquí, por ejemplo, este caso. Vamos a tener este listado, que esto lo van a ver ustedes después, va a estar disponible según entiendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Va a estar disponible, estimamos este gasto para un mes, y aquí el punto importante es cuándo lo vamos a recibir, ¿sí? ¿En qué momento? Vamos a suponer que nuestro ingreso quincenal es de 6,000. Y aquí la pregunta es, ¿cuánto vamos a pagar cada quincena? Y fíjense, aquí nos vamos a ir así. Nos vamos a ir, en la quincena 1 voy a pagar 1,500 y 1,500, de transporte 750 de 750. O sea, lo vamos distribuyendo por quincena. ¿Hasta qué grado? Hasta que sepamos en cada mes cuánto vamos a gastar y luego lo llevamos a todo el año. Fíjense, aquí ya sabemos en todo el mes, primero, en todo el mes cómo nos quedó, cuánto es de la primera quincena, cuánto es de la segunda. Primero fue en el anterior, fíjense, es lo que habíamos hablado ahorita, en cada mes cuántos ingresos tuve, ya aquí lo pegamos con los ingresos, cuánto gasté y cuánto me queda para ahorrar. Así está chulo esto, está bonito. Y luego hacemos uno a largo plazo, donde vamos a poner las cosas que sabemos que no son recurrentes. Por ejemplo, si seguimos al siguiente, se fijan aquí ya tengo todo muy bonito. Ya esté por quincena y ahí lo mantengo separado. Y luego me voy mes tras mes. Si se fijan ahí ya estoy agregando los no recurrentes de seguros, de pintura, de todo esto. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Esto es lo que es el presupuesto. Algunas consideraciones importantes es considerar que si el presupuesto no se hace de realidad, no nos frustremos. Siempre tenemos que ser muy conservadores a la hora de presupuestar, tratar de decir vamos a gastar un poquito más para que no nos sorprenda nada. Y ¿cuándo lo podemos modificar? Pues oye, nos cambiamos de casa, oye, llegó un hijo nuevo, oye, me aumentaron el sueldo, bueno, entonces lo modificamos. Si no tenemos estos cambios, hay que tratar de pegarnos al presupuesto lo más posible. Entonces, no sé si hay algunas preguntas porque ya me extendí mucho, esto me emociona demasiado. No, está, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, no? ¿Todo bien? Aquí por internet está todo claro. Había una preguntita, ¿qué recomiendas, por ejemplo, sobre todo estos los matrimonios jóvenes, ¿no? Que luego están empezando, están viendo ahí una vida? Dice, ¿cómo empezar un presupuesto? Porque muchas veces no han vivido ni siquiera fuera de casa, ¿no? Miren, cuando van comenzando, váyanse muy conservadores. Porque luego van al primer súper y quieren comprar los dos, lo mismo que compraron en su casa, y si en su casa eran de 7, entonces llegan y compran el 1,5 kilos de jamón porque se compraron en su casa. Y llegan los 5 kilos de queso. Váyanse poquito a poquito. Más vale pasar hambre los primeros días a gastar de más. A gastar de más. Perfecto. Sí. Excelente. Y aquí, por ejemplo, un comentario que hacen es, a veces no tomamos en cuenta el presupuesto de vacaciones. Entonces nos andamos yendo y luego andamos ahí yendo a los prestamistas, ¿no? ¿Cómo es este tema? En el tema de las vacaciones, dentro del ahorro, lo vamos a poner y vamos a tener que hacer un ahorrito chiquito cada mes. Y esto es lo que tengo vacaciones, aquí nos vamos. Antes de irme, y esto es bien importante, en el tema de vacaciones y todo eso, planéelo bien. Porque eso de llegar y tener que vender todo en el Monte de Piedad, no sé si se puede decir Monte de Piedad, pero bueno, ya lo dije, o con algún prestamista, les va a salir carísimo. Don't do it, no lo hagan. No, excelente, muchas gracias. Digo, y también en estas, por ejemplo, platicando con el tema de tarjeta de crédito, que luego te entusiasmas porque dices, mira, hay promoción de meses sin intereses, o en algún establecimiento que te ofrece, no sé, abonos chiquitos, ¿no? Pero que resulta que son para 3 años. Eso también desbalancea mucho a fin de cuentas los presupuestos, ¿no? La tarjeta de crédito es el instrumento más noble que hay si lo sabemos usar. Porque no hay nadie que te dé un crédito de 40 días sin intereses. O sea, es lo más noble que hay. O sea, tú firmas y si nos hacemos a la idea de pagar todo en la fecha límite, todo lo que gastamos, es increíble. Los meses sin intereses son peligrosísimos. Son peligrosísimos no porque son sin intereses, no te cuestan, claro.
Pero el problema es que lo va uno acumulando. Al cabo no lo siento. Volvemos a gasto hormiga. Es que estoy pagando por 24 meses para el refrigerador. Al cabo sí la libro. Pues sí, pero el problema es que ya tienes 25 créditos diferentes sin intereses y ya te ahogaste. Entonces, sí. Es todo un tema, ¿no? Digo, y es parte de esta cultura financiera que debemos hacer, no solo familiarmente, sino también, pues ahora sí que como país, ¿no? Porque luego vienen estas sorpresas o que si se mueve, a veces yo platicaba con una persona y me decía, oye, es que a mí en qué me afecta que se ande moviendo el precio del barril del petróleo. Y les digo, pues en todo, porque se encarece la gasolina y si tienes que pagar más o menos, pues a fin de cuentas nos va a pegar en la economía diaria, ¿no? Somos una cadena productiva y eso no lo podemos evitar. Entonces, lo que le pega a un lado, te nos va a pegar a otro lado independientemente. Sí. Excelente. No, pues maestro Jesús David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar conectados. A la parte de la transmisión en vivo también muchísimas gracias. Al equipo de producción. Dora, un saludo allá hasta México. Están haciendo un proyecto especial, por eso no está aquí con nosotros. Es nuestra organizadora. En el nombre de la doctora Laura Ruiz, titular de la Dirección de Educación para el Desarrollo, de Dora, la coordinadora del centro, de un servidor, Sergio López. Muchas gracias por estar aquí. La conferencia la estamos haciendo en vivo, nos tardamos un par de días y la dejamos ya disponible en el centro virtual para que la puedan consultar y sobre todo compártanla con sus familiares, con los compañeros de trabajo. Estas pequeñas reflexiones sobre el crédito, sobre la tarjeta, sobre el presupuesto, son los que nos van a dar, a fin de cuentas, una mejor calidad de vida, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, un placer. Gracias a todos y estamos en contacto. Gracias.